guerrerosesme.blogspot.mx Radio Fórmula en entrevista César Hernández Ochoa Acuerdo Gobierno ESME logrará liquidar a 14.500 trabajadores. CNE 2 de febrero del 2016. Vamos a platicar con el licenciado César Hernández Ochoa, él es subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Licenciado, muchas gracias y buen día. Muy buenos días, Mario. Bueno, ¿cuándo fue? El 11 de octubre, el gobierno federal del 2009, estamos hablando, el gobierno federal decide liquidar la compañía de luz y fuerza del centro hace, pues prácticamente, casi 7 años. Esta empresa que duplicaba funciones y elevaba los costos de operación muchísimo y recibía enormes subsidios por parte del gobierno federal, pero que abastecía de electricidad a la capital de la República y a municipios de los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos, y el sindicato pues mantuvo en pie de lucha y hoy finalmente las partes concluyen el conflicto laboral. Y cuénteme, señor subsecretario, algunos dicen, bueno, tuvieron que doblar las manos o simplemente se hace justicia. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que el acuerdo al que llegó el gobierno federal con el sindicato es un acuerdo que es mutuamente satisfactorio para las partes, porque logra que los casi 14.500 trabajadores que todavía no se habían liquidado, de los 44.000 que había, 30.000, alrededor de 30.000 ya habían sido liquidados y 14.500 alrededor de eso no habían, y seguían, como tú dices, en pie de lucha, lleguen a un acuerdo que resuelve pacíficamente un conflicto que estaba, como tú dices, por casi 7 años todavía pendiente de resolverse. ¿Cuáles son, yo creo, algunas de las virtudes del acuerdo? Uno, que el acuerdo permite que algunos de esos trabajadores se reincorporen a trabajar, permite que haya atracción de inversión privada al sector eléctrico, inversión privada internacional, y que se rehabilite parte de la infraestructura que está. Entonces, yo creo que es en ese sentido un acuerdo que suma para todas las partes. Bueno, a ver, dígame, ¿cómo queda esta nueva empresa? ¿Tiene socios? Sí, es una empresa creada realmente por la asociación de la más grande empresa portuguesa, una empresa que se llama Mota Engil, que participa en varios lugares del mundo y que tiene experiencia en el sector eléctrico, y una cooperativa formada por trabajadores o ex trabajadores de lo que fue Luz y Fuerza, y que son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entre esas dos forman una sociedad que lo que hacen es, con el usufructo que el gobierno federal les aporta de algunos de los activos que tenía la vieja Luz y Fuerza, que eran básicamente la hidroeléctrica de Necaxa, Lerma, algunas otras mini hidros, total 16, y una planta termoeléctrica que ya no está en funcionamiento, que fue de Luz y Fuerza, que es la Jorge Luque, donde se van a invertir entre todo cerca de $1 billón. Este dinero se canaliza y a través de esta inversión se puede reactivar estos activos, como mencionaba, y darle empleo a parte de la gente que todavía había mantenido la lucha por parte del sindicato. ¿En qué porcentajes se sabe? No sé que es mayoritariamente el inversionista portugués el que controla y es el mayoritario en la empresa, pero hay una participación muy importante de los trabajadores. ¿¿Cuántos trabajadores o extrabajadores del ESME van a participar? Los que restaban, los 14.500. ¿Que no fueron liquidados? No fueron liquidados porque no aceptaron su liquidación. Hubo una aceptación por casi 30.000 trabajadores que firmaron su finiquito, y quedaban estos cerca de 14.500 por liquidarse, por aceptarla, no lo habían aceptado. Entonces parte de lo que ellos ponen en la mesa es precisamente aceptar liquidarse, terminar ya la relación individual de trabajo, que era parte de todo lo que mantenía vivo el problema, ¿no? Oiga, pero ¿a poco esta empresa, los portugueses van a contratar a 14.500 personas? No, ellos tienen un acuerdo
el contrato colectivo al que llegan es un contrato diferente del que tenía el SME con Luz y Fuerza, y las plantas de generación podrán absorber un porcentaje de estos trabajadores, un porcentaje que ellos determinarán. Ahora sí, ya no es gobierno con el sindicato, sino el propio SME con la empresa, ¿no? ¿Y qué garantías le da el SME a la empresa portuguesa, pues para no armarles ningún relajo laboral? Yo creo que ha habido un proceso muy intenso de negociación entre esta empresa y el SME, que llegó a un contrato, como digo yo, que tiene características diferentes. Ya están en un mundo diferente donde no es una prestación del gobierno federal la que tienen enfrente, sino una relación contractual empresa-sindicato como la que hay en muchos otros sectores. Yo creo que el hecho de que formen parte de este negocio también hace que los propios trabajadores de la nueva empresa dependa su éxito y su beneficio de que funcione bien el negocio. Pero supuestamente se iban a liquidar a estos 16,000 trabajadores que se han mantenido, que se mantuvieron en resistencia desde el año 2010, que fue la fecha de desaparición de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? 16 o 14,000. Desde 2009, que se decretó la liquidación del organismo, debieron haberse liquidado los 44,500 trabajadores. Pero como en todos los procesos, siempre hay grupos que prefieren, digamos, hay opciones diferentes entre los trabajadores, y hubo estos 14,500 que optaron por no aceptar su liquidación y por mantenerse de alguna manera en rechazo a este esquema. Lo que este mecanismo que ahora se presenta les da es una oportunidad de quedar satisfechos y embarcarse en un proyecto diferente, ¿no? Donde ellos aceptan y se termine la relación laboral y se embarcan en un proyecto en el cual van a tener que poner su trabajo a cambio de que otros inversionistas pongan capital y inicien una empresa que tendrá que tener, pues ahora sí que dependiendo del esfuerzo que hagan y de que también hagan su plan de negocios, éxito pero ya dependiendo de circunstancias de mercado, ¿no? Pero entonces, a ver, para dejarlo claro entre el auditorio, se liquidan a los 14,000 que no habían aceptado esta prestación, y quién lo hace, y aparte se les contrata en la nueva empresa, o no se les liquida y solo se les contrata en la nueva empresa, porque recuerdo que fue la semana pasada, se hablaba de que se había acordado el pagarle, tampoco tengo el número exacto, a 14 o 16,000 trabajadores que habían que se habían resistido, a ser liquidados en el 2010. Sí, ellos tienen derecho a ser liquidados. Hubo ahí un laudo ya de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, validado por la Suprema Corte. Tienen derecho a que se les pague la liquidación por el tiempo que trabajaron en Luz y Fuerza cuando este era un organismo descentralizado. Entonces ahí lo que ellos no habían aceptado era cobrar esa liquidación y firmar su finiquito, es decir, yo voluntariamente acepto que ya terminó esta relación de trabajo histórica, ¿no? La que tuvieron hasta 2009 con este organismo descentralizado que era Luz y Fuerza del Centro. Entonces, ese es parte del esquema. Lo otro, el esquema en el cual se busca su reinserción al mercado de trabajo, ya es parte de un esquema donde, como decía, hay al menos 3 partes. El gobierno federal, que aporta de algunas de las plantas que existían antes el usufructo, para que la propiedad sigue siendo del gobierno federal. Un inversionista privado, que es esta empresa portuguesa Mota Engil, que aporta capital y su conocimiento de la industria eléctrica, pues ya más moderno, con las técnicas de explotación, digamos, de mejores prácticas internacionales, que es Mota Engil, que invertirá alrededor de $1 billón en reactivar ¿Cuánto, perdón? plantas. ¿$1 billón? Sí. Ajá. $1,000 millones, pues. Exactamente. Sí. Oiga. Fundamentalmente en Jorge Luque, donde estaba antes la central termoeléctrica, pero también en rehabilitar las hidroeléctricas que estaban
estas 16 hidroeléctricas, que realmente son dos, Necaxa, Jorge Luque y las mini hidros que están asociadas con ellas, y los trabajadores que aportan también pues su fuerza de trabajo y un contrato colectivo con términos que ya son, digamos, aceptables para una empresa privada, ¿no? Entonces, a manera de resumen, de los 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, 30,000 fueron liquidados entre el 2010 y 2011, y los 14 que pues se mantuvieron leales pues a la causa serán también liquidados, al igual que los 30,000, y aparte se les contrata en esta nueva empresa. Y aparte a los 14,000. No, digamos, ahí el número lo determinarán ellos. Pero ¿cuántos más o menos, saben? No sé, no tengo el número exacto. Uh-huh. Yo me imagino que será un porcentaje no mayoritario de esos 14,000. Uh-huh. Pero ya es una cosa que determinarán conjuntamente el propio sindicato con la empresa privada, ¿no? Pues le fue mejor a los que aguantaron, ¿no? Pues yo creo que digamos, ahí cada quien tendrá su evaluación. Yo me imagino que los 6 años y fracción casi 7 que estuvieron fuera de esto tuvieron también un costo para ellos, y digamos ya desde la perspectiva del gobierno, lo que sí nos parece es que una solución donde se logra reinsertar laboralmente a algunas de las personas, donde se logra que pacíficamente se acabe un conflicto y que haya inversión privada ya sobre nuevos esquemas, que se rehabilite parte de la infraestructura, no es una solución mala, al contrario, logra algunos objetivos que a nosotros nos interesan. Bueno, entonces está por ver cuántos de estos 14,000 se les va a liquidar también, al igual que los 30,000. Todos estarán a todos se les va a liquidar, y a ver cuántos contratan, eso ya depende de Mota Engil, ¿no? Del acuerdo que lleguen ellos. Sí. Gracias, subsecretario. No, al contrario. Buen día, el doctor César Hernández, subsecretario de Energía. guerrerosesme.blogspot.mx